ahora es una hospital de clínica. Yo me dije, está, tiene que ir al igual que yo estaba como muy a mía o ya de mi cojano para arrendable. No me fui en paso y era castellano. Era muy bien, era un guaraní. Pepe essa guarda esse é um amigo que não vai agora ele já está separado, né? Do igual ainda ele vai rever o negócio. A bebê vai com a mão muito minha bebê quem tiene guarda, quem me ayuda, quem entiende lo que dice esa señora. ¿Y por qué le digo esto? Porque en ese ambiente donde se nota la realidad de la que yo les estoy hablando, esa señora que no puede decir gastroenteritis, ella no conoce lo que es gastroenteritis. Si el médico o la médica le llegase a decir que su hijo tiene gastroenteritis, ella va a pensar que se trata de la peor de todas las enfermedades, casi parecida al cáncer. Pero si esa persona es capaz de recibir el retorno, cuando ella le dice al médico, no gastroenteritis, le dice cambio de y el médico le dice, le responde, muy bien, cambio de y ella va a ser capaz de decir, fíjate tu prueba de todo. Pero si escucha gastroenteritis, va a pegar un salto, va a llegar al sol y va a querer morir. Pero una cosa rarísima, ya ese nombre no existe, no se escucha, no está en la calle. Y de eso se trata. Va a venir otra que va a decir que tiene ojeo, que no tiene hidrocefalia. Yo suelo decir, la criatura que nace y vive en Paraguay no tiene hidrocefalia, tiene ojeo. Esa criatura no parece gastroenteritis, tiene cambio de bebé. Esa criatura no tiene el labio leporino, una palabra larguísima, compuesta, labio leporino. Uno le sabe a la gente, la gente sabe que eso ya te embebó eso, y se acabó allí. Nosotros vivimos todavía en los gustos, no en un país donde la gente escucha cantar a Pito Güey y sale una embarazada. Y para más cosas de la vida casi siempre acerca, ¿verdad? Hasta eso, ¿verdad? Y en ese ambiente folclórico y todo, nosotros tenemos que entender esto que les estoy diciendo. Profesionalmente ustedes ya ahora inclusive como estudiantes, después con el título en la mano, van a salir y repito, donde quiera que vayan van a encontrarse con gente que habla guaraní. Es una necesidad. Esto no se trata de una cuestión lingüística, meramente lingüística, donde yo por una cuestión inclusive, o acá la profesora Zulma o Sabina que también es profesora guaraní, no porque nosotros por ser meramente profesores guaraní exigamos esta cuestión por una cuestión de fanatismo. No pasa por ahí, pasa por una cuestión fundamental de derechos humanos. El escuchar a la gente hablar guaraní, el responderle a la gente, significa una identidad de esos derechos humanos. El no hacerle caso en su lengua, el ningunearle en su lengua, es la peor expresión, en este caso, de exclusión. Cuando nosotros hablamos de sociedades que hoy tienen que ser inclusivas, incluyentes, resulta que circunstancias como estas siguen manteniendo excluidas a mucha gente. Estaba bien de la visa, ya vaya a Japón, ante Licatuiva, porque pequeña tico y se ahora recogiendo un manual, y para que lleva a ver, que éramos que se haga una luta castellana. Va a ser una luta ni en dualita. Se va a sentir, como obviamente cualquiera de nosotros, se puede sentir mal en qué circunstancias. Pongo los ejemplos. Se va a sentir mal en una circunstancia donde, por ejemplo, que esta noche, acá nuestra querida profesora Zulma nos lo hubiera dicho a ustedes, va a venir el profesor David y va a hablar, pero va a hablar en coreano. Y resulta que yo entro esta noche acá y sin que ninguno de ustedes hable coreano, yo comience a sujetar un soberano coreano acá. Añe el coreano, añe el coreano, y va a pasar lo mismo que a estas criaturas a las que yo voy a hablarles. Ustedes van a estar con una mirada rara, van a querer entender, pero no, al final no van a entender nada. Y más tratándose ya de ustedes jóvenes, muchos se van a enojar, van a restarle a la profesora y se van a mandar acá porque no he visto que yo todavía está en coreano.